Hola amigos, buenas tardes. Hoy volvemos con nuestro podcast Umbra. La semana pasada nos quedamos en un tema muy interesante que es cómo se relaciona la psicología con todo el tema místico. Eh, Nos quedamos en la parte en donde nos comentabas que hay gente que paga para tener este tipo de servicios o que cree mucho en esa parte mística antes de cualquier cosa. ¿Qué hay sobre eso? Sí, bueno, realmente cualquier persona que tenga una necesidad y que sea consciente de esta necesidad, pues va a Uh-huh. cubrir el costo que sea necesario justamente. Entonces, sí, en efecto, pues las personas llegan a, pues a cubrir las Uh-huh. cantidades. Es impresionante porque cada vez, por ejemplo, 11 de la mañana, 12 del día. Y si escuchas la radio, está Pare de Sufrir. Y no, sí da risa, pero, o sea, están ellos y están comentando de que tienes un hechizo y te embrujaron. Y entonces tienes que venir y bueno, piden una cantidad de dinero que realmente es algo muy significativo. ¿Cómo le hace la gente? Pues bueno, la gente consigue porque finalmente pues se trata de su fe y se trata de estar bien, ¿no? Entonces sí, en efecto, hay personas que son muy creyentes, pero todo tiene un límite. Claro. O sea, todo debemos de saber que la parte de la fe que mencionábamos la semana pasada es buena, te ayuda. El crecimiento espiritual, en lo particular, considero que es algo muy oportuno, pero siempre y cuando no sobrepasemos los límites, ¿sí? Y que realmente aprendamos pues a discernir entre lo que realmente es espiritualidad y entre lo que ya es algo mmm, Sugestión. sugestión, algo ya fraudulento. Sí, porque sí hay muchos charlatanes que luego te sacan tu dinerito. Ahí Sí, estás rompiendo el puerquito y... y que volvemos a lo mismo, o sea, son personas que finalmente se aprovechan de la fe de otras personas. Por ejemplo, en tu experiencia como psicóloga, ¿te ha llegado alguien a consulta donde vaya con la sugestión de que le están haciendo alguna brujería o algo? Fíjate que esto es algo muy, muy interesante porque sí, Uh-huh. mira, aquí creo que acabas de dar en un punto clave porque efectivamente, o sea, tenemos que aprender a discernir entre lo que es también una enfermedad mental Uh-huh. y lo que entendemos como espiritualidad. Es muy fácil atravesar ese punto, esa línea entre las enfermedades mentales y lo espiritual. Por ahí hablábamos, o no recuerdo si lo hablé contigo o con alguien más, no sé, hablo mucho, pero sí mencionábamos, y yo les menciono, por ejemplo, a los pacientes que los estados mentales se contagian. No Okay. es como que, la traes la tristeza, no, pero sí nuestro estado mental llega a generar una atmósfera diferente, ¿sí? Si tú estás triste y llegas a un lugar, pues obviamente tus actitudes, tus acciones a lo mejor van a hacer sentir algo incómodas a las otras personas. Uh-huh. Si tú estás alegre, por el contrario, pues también contagias este entusiasmo. Pues las enfermedades mentales también se contagian. ¿Por qué? Porque la persona no llega a identificar dónde es una alucinación y dónde está la realidad, Okay. ¿sí? Por ejemplo, hace algunos años trabajé con una persona que, bueno, ella me hablaba mucho de que la perseguían, de que le estaban haciendo brujería y que encontraba cosas tiradas ahí afuera de su casa Uh-huh. y que salía y que no alcanzaba a ver a las personas porque se escondían rápido, pero que ella sabía que estaban ahí en su jardín haciéndole cosas, ¿no? Uh-huh. Y sentía siempre que la seguían. Llegó un momento en el que yo lo creí.
O sea, dije, pobre señora, ¿no? O sea, llegó un momento en el que yo sí que dije que tengo, llegó un momento en el que yo entré en esa alucinación. Okay. Es importante aprender a separar. Posteriormente, bueno, ya hubo algo que no me cuadraba tanto y entonces la mandé con un psiquiatra a que le hicieran una valoración y efectivamente la señora tenía paranoia. Eso pero vemos que es una línea muy delgada. En alguna otra ocasión, yo estuve trabajando para una institución pública algunos años y pues me tocaba ir a dar seguimiento a las casas hogar. Pues bueno, en una ocasión yo recuerdo que iba a visitarlos, incluso los domingos, iba a ver cómo estaban, ¿no? Y en una ocasión llegué y me llamó mucho la atención que en la casa hogar tenían pegadas hojas de máquina, pero con oraciones escritas. Okay. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Bueno, ya platicando con la encargada, me dijo, es que primero pensamos que se nos querían brincar, porque veíamos una figura alta que atravesaba así en la noche en la azotea y pensamos que se querían meter y pues como aquí hay señoritas, pues teníamos como mucho cuidado. Pero después resulta que había un chico, vamos a ponerle Pepito. Okay. Resulta que Pepito empezó a tener convulsiones, empezó a tener posturas cataléxicas. Una postura cataléxica es como durar mucho tiempo en una sola posición. Tus músculos se ponen rígidos, ¿sí? Por mucho tiempo. Y estas posiciones catalépsicas eran en forma de cruz y se tiraba en el piso. Y entonces empezaba después a aumentar como estos síntomas y él decía que él veía al diablo, que él era Satanás, que con un ojo veía al diablo y con el otro veía a Jesucristo. Entonces, claro que todos entraron en una psicosis colectiva, lo que hablábamos la semana pasada. Y todos estaban como de, no, sí, aquí está el diablo y a Pepito se le metió el diablo y nos va a llevar el diablo, y él decía una serie de cosas muy incoherentes. Pues todos tenían miedo, ¿no? Dentro de los seguimientos que le dábamos, nuevamente revisión psiquiátrica y efectivamente, el chico de 18 años estaba teniendo un brote psicótico. Vemos entonces ahí, hay una línea muy delgada entre las cuestiones mentales y las cuestiones místicas o espirituales. Por eso es tan importante saber diferenciar una cosa de otra. Okay. Y por ejemplo, ¿te ha pasado que al contrario, si de plano no encuentren una explicación lógica o científica a comportamientos o acciones que haya tenido algún paciente o de algún caso, aunque no haya sido tuyo, que conozcas? Fíjate que normalmente los seres humanos tratamos de racionalizar todo. Okay. Es que es algo muy complejo. Trabajar como la parte de la ciencia y la parte espiritual es algo complejo porque aunque somos o estamos buscando esta parte espiritual, también siempre tratamos de encontrar una razón. Racionalizar todo. Como decir, me pasó esto por esto, ¿no? Entonces, es más fácil, más bien, es más difícil no encontrar una explicación. Normalmente tiene mucho que ver. Y es que está muy de la mano también, porque también la parte espiritual tiene mucho que ver con la sugestión. Y entonces, si llegas tú a una sugestión, claro que vas a atraer cosas, porque todos somos energía. Sí. Somos totalmente energía. Entonces, si tú te sugestionas en algo positivo, pues bueno, vas a atraer cosas positivas. Si tú te sugestionas en algo negativo, vas a atraer cosas negativas. Y no vayamos tan lejos. No nada más tiene que ver desde la parte de la espiritualidad, sino también, por ejemplo, desde la parte de la victimología. Okay.
sí lo hablaba contigo el otro día, de que si tú estás en un estado de ánimo bajo, te van a suceder cosas. ¿Por qué? Porque el nivel de concentración disminuye, porque el nivel de atención disminuye, porque simplemente no tenemos nuestros sentidos bien enfocados. Entonces, claro que somos propensos a que nos pase cualquier situación, o que nos atropellen, o que nos cualquier cosa, porque Sí. estamos distraídos, porque nuestro nivel cognitivo baja. Ah, pues lo mismo pasa en la parte espiritual también. Es lo que dicen, ¿no? Si vibras alto, si vibras bajo, sí, tiene mucho que ver, eh, pues el pensamiento que tú le pongas a tu día a día. Por eso es que vuelvo, ya van muchas veces, pero es que es muy delicada esta línea. Sí. Sí hay cosas que tienen explicación, hay cosas que no tienen una explicación. De manera natural vamos a tratar de encontrar una explicación, la que sea. Cuando normalmente, por ejemplo, sí he trabajado con pacientes que por otro lado me han comentado, no, pues es que a mí me estaba yendo muy mal, yo estoy muy mal. Y me han comentado, por ejemplo, pues yo encontré en una maceta tal cosa, ¿no? Uh-huh. Y ya me dijeron que me estaban haciendo brujería. Bueno, él puso su malestar de ese momento en ese trabajo Que le habían hecho. que él pensaba. Y como él, pues bueno, yo creo que la mayoría de las personas llega un momento en el que si piensa también en esta, en esta parte como de la brujería y la magia y todo esto. Sí, son varios. Y es que también es algo que existe, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que llegan y dicen que porque te comiste algo, ya traes un animal o algo dentro del intestino. Por ejemplo, ahí, o he visto en TikTok, mi fuente más confiable, que a veces van con personas y Fepo, que es también alguien que hace podcast, le sacan clavos del oído y dice que la manera en que él le dio algo como de que fue verdad es que de chiquito lo habían operado de algo del oído y le habían puesto como un pedacito de carne. Entonces cuando le sacan los clavos, sale ese pedazo de carne que le habían hecho desde pequeño. Y lo que dice el doctor es que era algo imposible porque es algo que está muy adentro del oído, no es como que con un cotonete te lo vas a sacar. Ajá. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se podría explicar? O ya es de verdad que es pues la energía de alguien que sí hizo un trabajo medio turbio. Mira, realmente la parte mágica ha existido desde todos los tiempos. Okay. Inclusive, pues bueno, en algún momento yo he tenido acercamientos con algunos sacerdotes y claro que dicen, no, sí existe, o sea, porque si existe el bien, existe el mal, entonces claro que existe toda esa parte. La misma Biblia nos habla de magia, nos habla de cuestiones, pues sí, mágicas, ¿no? Una oración que es, pues es una manifestación finalmente. Así como tú manifiestas que Dios te cuide, pues puedes manifestarlo, ¿no? Entonces, claro, esto existe desde hace mucho tiempo. Claro que han sido, pues no es algo nuevo. Y hay diversas culturas que basan su estabilidad en estas prácticas. Entonces, claro que sí existe. Sin embargo, volvemos a lo mismo, pues bueno, tiene que ser una persona que realmente sepa lo que está haciendo, porque actualmente, como es algo que es muy demandado, es tan demandado, actualmente hay muchos charlatanes. Y entonces a veces no son cosas significativas. O sea, no pasa nada, pues no tienen mayor trascendencia. Pero hay personas que lo saben hacer y lo hacen bien. Entonces, esto que tú comentas, claro que es posible. Ya que se materialice algún trabajo en algo, pues sí, material, sí. De hecho, por ejemplo, bueno, yo he escuchado
que depende si surge alguna plaga en tu domicilio, en tu lugar de trabajo, es por algo. Que, por ejemplo, si salen larvas, es por una cuestión de brujería. ¿Sí? Si hay hormigas, si hay cucarachas, si hay moscas, o sea, son energías que se van manifestando. Y a veces sabes que, Maricruz, ni siquiera es, bueno, yo voy con una persona y lo que me ha comentado es que la peor brujería es la lengua. Ok. ¿Por qué? Porque con tu lengua puedes maldecir, puedes desearle mal a alguien, puedes inclusive difamar a una persona y todo eso tiene una repercusión. Entonces, a veces ni siquiera es cuestión de que, no sé, un muñequito y te pongo agujas y ya te embrujé. No, a veces tiene mucho que ver la cuestión pues sí, de la energía que te vibran. Ok. Sí, más bien es eso, ¿verdad? Toda la energía. Por ejemplo, está el libro, no sé si has leído el de Joe Dispenza, sí, Dispenza, que se llama Deja de ser tú. No. Según te hace como un reset mental, en donde sí dejas de ser tú, dejas ciertos hábitos, empiezas a manifestar. Y él habla de cómo a su hija le enseña toda esta parte de la meditación y de manifestar cosas. Entonces hay una parte en donde la chava se va a ir de intercambio o se quiere ir de intercambio a París. Y le empieza a decir, pues tú ya sabes como que la llave para que te vayas. Entonces lo que él dice es, empieza desde que, ¿cuándo te vas a ir? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Dónde te vas a hospedar? Entonces, que ya tenga un plan como si ya tuviera ese dinero o todo lo que necesita para irse. Y cuenta que la chava como que no, o sea, sí hacía como lo que él decía, pero no se llegaba a la parte en donde ya tenía el dinero. Y entonces le dice, algo te está fallando. Entonces es cuando ella ya hace ya mete toda la energía a que este dinero me va a llegar por tal lado y lo voy a conseguir así y empiezan a suceder las cosas. Por eso iba por ahí la pregunta de cómo la energía hace que se materialicen todo y al final pues también le está poniendo fe que al universo. Sí, es que tiene mucho que ver. Hay otro libro que no, dame un minuto, déjame ver cómo se llama. Porque lo tenía, pero se me fue. Pero también habla justamente de esto. Se llama Pone el cielo a trabajar. Okay. ¿Sí? Y bueno, habla de una serie de sucesos en donde explican que justamente pues el cielo tiene todas las respuestas para nosotros. Entonces, en el texto viene un ejercicio muy sencillo en donde te explica que, por ejemplo, si tú tienes una complicación, ¿no? Supongamos, se me descompuso algo de mi trabajo, pues lo pidas al cielo y pidas, a ver, cielo, pido de tus servicios y pido que mandes para mí el mejor servicio técnico, fácil, económico y llega. Hablando de esta parte de las manifestaciones. Y llámesele universo, llámesele cielo, llámesele Diosito, llámesele como lo quieras llamar, pero habla mucho de las manifestaciones. ¿Qué son los mantras, por ejemplo? También son manifestaciones. Las oraciones son manifestaciones. Lo que hacemos son manifestaciones. Normalmente el ser humano está acostumbrado y está enfocado a estar manifestando a diferentes deidades, a diferentes religiones, pero normalmente manifestamos, ¿sí? Y por ejemplo, ¿le ha pasado que algo que manifestó sí se cumplió? Sí. Sí, como que. Ambas, la verdad es que justamente en esta búsqueda de espiritualidad, bueno, yo soy una persona católica. Ok. Y pues en alguna actividad conocí a otra persona que practicaba justo la religión yoruba. Ok. ¿Sí? Dentro del catolicismo
Considero que, bueno, es algo muy bueno, no es algo de lo que yo me queje, estoy orgullosa de ser católica, sin embargo, no estamos acostumbrados a pedir como tal, Ok. ¿sí? Es más como favores, ¿no? Como intercambio, ¿no? De que, ujú, Intercambio y sí, y es, por ejemplo, y estamos más acostumbrados a cuestiones que tienen más que ver con salud, ¿no? ujú. Y que tocaste un punto muy importante, porque muchos dicen, por favor, Diosito, que me cuide, que me cuide, que me cure y me voy, te prometo que me voy caminando a San Juan de los Lagos. Te prometo que me voy subiendo a Cristo Rey. Te prometo que, y entonces vamos haciendo, bueno. Entonces yo conozco a esta persona que es Yoruba y me doy cuenta que esta religión tiene muchos aspectos muy parecidos al catolicismo. De hecho, hay elementos de la religión católica dentro de esta religión, Ujú. como sincretismo, ¿sí? Que es un sincretismo, pues es decir, a lo mejor en la religión católica no me permiten hacer esto, pues lo sincretizo o lo cambio por esto que es de la religión católica y que sí se puede. Ujú. Entonces, está muy de la mano, ¿no? Pero dentro de la religión es más como, pues sí, también como peticiones Ujú. a cambio también de cosas. Se viene siendo casi algo muy similar, pero en la religión católica considero yo al menos que lo pides más como a favor. Dentro de la religión yoruba, si tú lo pides, casi es un hecho Que se dé. que lo vas a tener si es para tu conveniencia. Si no es Ah, ok. para tu conveniencia, no se va a dar. ¿Sí? Y ahí no te piden cierto pago. Sí. Fíjate que es una... Desafortunadamente, bueno, y ahorita te voy a comentar algo que estuve, me gusta mucho leer al respecto y ver Ujú. muchas cosas al respecto. Es una religión cara, Ok. ¿sí? Porque en alguna ocasión me lo explicaron, pues porque, o sea, yo te voy a quitar algo, yo voy a hacer algo que va a tener una repercusión para mí, ¿sí? Eh, Se trabajan con varias cosas, se trabaja con varias deidades, varios espíritus. Ujú. Entonces, claro que todo, volvemos, es energía. Entonces, si tú quieres hacer algo mal, tú no lo estás haciendo, lo hace una persona que se especializa en eso, pero va a tener alguna repercusión. Entonces, por eso son trabajos caros. Ok, Pero eso ya estamos hablando de como la parte negativa. ok, Igual que en ok. la iglesia católica existe la brujería, pues acá también puede existir. Pero sí, sí cobran, sí hay cobros. Hay algunas otras ceremonias, hay personas que se dedican a trabajar con esta religión y realmente no hay cobro, Ok. solo el material. Y estuve platicando con una persona y me decía, pues es que todos tienen derecho a la religión, todos tienen derecho, nosotros tenemos como deidades a lo que son los orishas, Ok. que tiene que ver con elementos de la naturaleza. Entonces dicen, todos tienen derecho a tener un santo, todos tienen derecho, pero los materiales sí son materiales, pues diferentes, ¿no? A lo mejor velas, luego a veces son materiales un poco exóticos, como manteca de corojo, eh, ¿Qué es corojo? jutía, no sé, todavía no sé, lo he intentado, Ok. pero no sé todavía. Bueno. Jutía, que ya me explicaron que la jutía son animales muertos, Ok. pero me imagino que son como grillos o algo así, no sé. Pero todo eso, pero porque se trabaja con deidades de la naturaleza. Ok. Y pues eso es en lo que inviertes. Sí, hubo un tiempo que esta religión estuvo muy de moda Ujú. y, y empezaron a subir mucho los precios. Por ejemplo, es una religión que lleva muchos pasos, muchos lineamientos. Tienes que recibir varias deidades y no te miento, o sea, por hacer alguna consagración, por ejemplo, para recibir unos guerreros, ¿no? Los Ujú. guerreros son los que te cuidan, Ok. los que te van a cuidar de tu día a día, que te van a proteger, que van a abrir tus caminos, que van a traer sabiduría, calma, estabilidad mental, justicia.
yo supe de algunas personas que recibían estos fundamentos y les cobraban arriba de 25,000 pesos. Wow. Y sí, es como, es una religión cara, pero por la moda que se hizo. Realmente, pues no tiene nada que ver lo que tú pagues con lo que sea tu fe. Ok. Existe el pago monetario, pero ¿hay un pago kármico o un pago energético que se tenga que hacer o todo es tranquilo? Pues es que hay muchas cosas. Okay. Sí, hay muchos puntos que, bueno, igual los podríamos ampliar en alguna otra sesión. Sí, ya hablando más específicamente de a lo mejor de la religión. Sí, porque, por ejemplo, pues el culto a los orishas, pues está a ellos nada más, ¿no? Y siempre, o sea, está Dios. Okay. Porque pues finalmente Dios es como el que siempre nos va a permitir. Los orishas nos ayudan a facilitar algunas cosas, pero finalmente la creencia es en Dios, por eso pues no hay ningún conflicto. Cosas kármicas, claro, como en todo, si tú haces algo malo, vas a tener una repercusión negativa, y es lo que hablábamos, o sea, dentro de la misma religión católica hay personas que creen en la brujería y hacen cosas negativas, y claro que eso tiene una repercusión. En esta religión también existe la brujería, que se le conoce más, pues de hecho a la religión yoruba, los que practicamos la religión se nos conoce como santeros. Okay. No porque hagamos brujería necesariamente o santería, sino porque por el sincretismo que te hablaba. Como no podía haber las representaciones originales, se colocaban en los santos de la Iglesia Católica. Okay. Por ejemplo, dentro de la religión está una deidad muy representativa que es el Ewa, y él estaba representado como el Santo Niño de Atocha. Okay. Por eso es que se nos conoce como santeros, pero no una persona que cree en la santería, pues no tiene que hacer brujería. Solamente tener la fe ahí. Solamente tener la fe, exactamente. No tienes que hacer la brujería. Si tú eres católica y crees que hay no cosas... me voy a ir de madre. Ajá, o sea, no. no sé. Pero, o sea, sí hay varios elementos que son interesantes. Finalmente, bueno, de esta historia que te estaba contando, pues a mí me recomendaron la religión por la cuestión de la protección, ¿sí? Y ahí considero que es donde se enlazan muchas de las ciencias que hablábamos con estas prácticas, no necesariamente esta religión, con estas prácticas. Porque, por ejemplo, en el área forense tenemos contacto con muchas personas y personas que no tienen una situación de vida adecuada. Algunos están muy enojados, algunos están muy tristes, algunos están muy mal, otros ya están, no podemos decir cosas, ¿verdad? ¿Cómo que? Desvividos, no sé. No, sí. O sea, trabajamos con situaciones muy pesadas y obviamente esta energía repercute en nosotros. Hablando desde la cuestión espiritual, pero si hablamos también desde la psicología, se llama el desgaste por empatía. El trabajar con personas es muy desgastante por la empatía, por la transferencia, la contratransferencia de sentimientos que se va manejando. Entonces considero, a mí lo que me llamó la atención para llegar a estas prácticas fue justamente no el hacer brujería ni nada de eso, sino como buscar esta protección. Como un soporte. Un soporte, exactamente, esta protección, que aparte se especializan en eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el área forense y dentro de los orishas, pues está el que te ayuda en cuestiones legales, ¿no? El que te abre o cierra caminos, el que te permite que una situación jurídica esté bien, o sea, es como algo muy complejo. Su vela juicio, de gana juicio. La veladora ahí. No, en serio. Sí, claro. Sí, o sea, es la parte mística que cada uno va buscando. Yo no digo que a mí la religión católica no me funcionó, la verdad es que yo sigo yendo a misa y sigo en esto, ¿no?
me levanto y agradezco, pero pues es como una protección extra, es como los que tienen su pulsera de San Benito. ¿Por qué te la pones? Pues como que es una protección extra, ¿no? Como agarrarse de todo. Y considero que muchos de los que estamos en este entorno, te lo digo porque varios compañeros abogados, compañeros médicos también, me han preguntado y han ido y se va haciendo como que les resuena. Buscas esta protección. Ajá. Y muchos de ellos se encuentran en el ámbito forense. Okay. ¿Y es difícil entrar ahí, a esa parte? ¿O? Fíjate que en esta parte los orishas, los santos, deciden si entras o no entras. Ok. Sí. Sí. Vas, te consultas, pero hay personas que sí traen un buen signo. Ajá. Y te dicen, sí puedes, o sea, sí estás disponible, porque hay personas que lo hacen pues por la moda. Ajá. ¿No? Y también las creencias son erróneas, porque a veces piensan que por traer un collar ya nadie te ve y eres invisible, sí, claro, a los balazos. No, claro que no. Algo que está muy en la práctica es el manejo de tu cabeza. Okay. ¿Sí? Si tú controlas tu mente, vas a poder controlar todas las situaciones. Los orishas te van a decir, esto sí, esto no, pero finalmente, ¿quién toma la decisión? Tu cabeza. Entonces, es eso, o sea, no porque traigas un collar te vas a hacer rico, no porque traigas un collar eres invisible, no porque traigas un collar eres inmortal. Y muchos entran o buscan entrar a esta religión por la moda que se puso, esperando tener riquezas, ser invencibles. Y cuando hay estas cuestiones, una verdadera persona que te da entrada a la práctica te va a decir no. Un charlatán te va a decir, dame 100,000 pesos y yo te doy tus collares. Iron Man. Exactamente. Entonces no es tanto, más bien como que te miden la fe. Es a lo mejor también un poquito en lo que es viéndolo de la parte del universo, energía y todo, que te tienes que desintoxicar para llegar a tener poder hacer ciertas meditaciones en donde ya haces viajes astrales y cosas así. Me imagino que es algo más o menos así. Que sí, también no cualquiera podría, porque te tienes que desintoxicar de, pues sí, todo lo que traemos a lo mejor. Exactamente. De hecho, esta religión tiene algunas prácticas que se le llaman Evo. Okay. Los Evo son sacrificios hablando desde la perspectiva de, por ejemplo, no puedes salir de noche. Okay. O no puedes tomar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Justamente para llegar al control de nuestra persona, que es lo que se pretende en una meditación. Entonces sí hay cosas muy similares, pero nada más es el nombre que está distinto. Okay, así es. ¿Y hubo algún detonante que dijera ya? ¿O por qué le empezó a llamar la atención la religión? Mira, realmente yo conocí a esta persona realizando pues mis ejercicios, ¿no? Y él me platicaba, entonces me llamaba la atención. En una ocasión, estaba un poco nerviosa porque iba a tener una audiencia bastante pesada. Y estaba nerviosa, estaba muy angustiada, y él me vio y me dijo, oye, te regalo una cita con mi padrino. Y dije, bueno, vamos. Y fui. Y a partir de ahí, bueno, es que como yo entré fue algo muy extraño, porque a partir de ahí, yo fui un viernes, al día siguiente me pasaron cosas. Okay. Cosas que no me explico. Por decirte algo, a mí en la consulta me dijo el padrino que a mí me estaba buscando el Ewa. El Ewa es un orisha, como ya les mencioné, que se encarga de abrir, cerrar caminos, dar protección.
Me dijo, no sé tú de quién seas hija, pero aquí me parece que él te está esperando. Ujú. Y yo, ok. El eguá, los colores del eguá se caracterizan por el color rojo y el color negro. Sí. Bueno, es un niño, ¿no? Dentro de la historia orisha es un niño. Al día siguiente yo fui a la feria Ujú. y se me acerca un niño con una matalota negra con rojo y me Ok. dice, señora, se le cayó. Y yo no traigo canicas cargando normalmente. Y yo no, dice, sí, yo vi ahorita se le acaba de caer. Y yo no, Ujú. les pregunté a mis hijos, pero ya como para no entrar en discusión, le dije, ay, sí, dámela. Ujú. Me la dio, me la guardé en mi pantalón. Ya cuando llegué a casa, que me quito el pantalón, sale la canica y la veo que es roja con negra, Ok. de los mismos colores. Y bueno, a lo mejor fue una coincidencia, me parece una gran coincidencia, pero a partir de ahí, pues como que me empezó a llamar la atención. Tuve algunos otros sucesos significativos. Muere un familiar y yo empiezo a tener como estos sueños, empiezo a tener este sentimiento de algo, ¿no? Algo no estaba bien. Vuelvo a ir y ya me explican qué es lo que tengo que hacer. Ujú. Y curiosamente después de eso, dejo de tener estos sueños y estas cuestiones con este familiar. Y bueno, creo que también tiene algo que ver con desde toda mi, pues toda mi vida me ha gustado un poco las cosas místicas, Ok. las cuestiones de las energías, eh, y considero que aquí encontré como muchas respuestas a muchas cosas que no entendía, pero ahora las entiendo y me conforta. Ok, y de algo, ya nos hablaste un poquito de lo que es la religión y todo eso. ¿Sí es religión? Sí. Sí. Ok. Algo que hayas pedido o manifestado, sí se cumplió, a lo mejor bien, así completamente o cierta parte nada más. Fíjate que tampoco es como que haya esté pidiendo a cada rato, ¿no? No, es que, y mira, es algo muy interesante. Mi padrino me decía, Ok. pídeles. Yo realmente únicamente buscaba como la protección. Ujú. Yo sí de eso de pedir, tampoco, no, por lo mismo, o sea, tampoco es como que voy a estar jugando con energías que no. Entonces, él me decía, pídeles. Ellos te ayudan en tu día a día. Sí, ha habido ocasiones, sobre todo en el área laboral, en donde sí, efectivamente, a veces hay cosas complicadas, Ujú. no porque realmente esté complicada, sino porque las personas que las están realizando o llevando, pues son complejas, ¿no? Ok. ¿Cómo me explico? O sea, las personas lo hacen más complicado y las Ujú. personas a veces se toman las cuestiones personales y eso complica el trabajo. Ahí en la cuestión laboral sí he pedido Ok. algo, o sea, algo, ¿no? Y se ha Y cumplido. se ha cumplido. Sí, se Ok. ha cumplido. Por ejemplo, pues, mira, son varios orishas, ¿no? Está Obatala es el de que esté sereno, pues. Ujú. Y a veces le pido, no, pues sí, sí, que me dé esta tranquilidad para saber cómo desenvolver mi trabajo, porque finalmente pues el trabajo es algo que realizo y que sé cómo se hace y que sé que las cosas son tal cual, Ujú. ¿no? Pero a veces te ponen muchas trabas las otras personas y entonces te confundes y no sabes qué hacer y Ujú. nada más pido como esta estabilidad. Sí, a mí en lo particular, en lo personal, considero que sí me ha funcionado. Ok, entonces por tener estas creencias, ¿crees que dejas de ser profesional o de tener una mente científica? Fíjate que no. Hablando desde el aspecto biopsicosocial y cultural del ser humano, todos tenemos esta necesidad. Ajá, ¿Sí? que es lo que decíamos al inicio. Exactamente. Todos tenemos esta necesidad. Hay cuestiones, hay cosas que se pueden hacer científicamente, Ujú. hay otras cuestiones que no.
Y no nos vayamos tan lejos, o sea, por ejemplo, bueno, te voy a contar. Yo tuve no tuve. Tengo, sí, perdón. En un multiverso. Sí. No, tengo una hermana que a la edad de 14 años tuvo un accidente. Un accidente en motocicleta, tuvo un traumatismo cráneoencefálico severo, estuvo en coma 2 meses, tuvo paros respiratorios, como 3 veces. Se salvó. Y está ahorita como medio loca, pero lo normal. No, está bien, ¿no? Y los doctores, porque bueno, obviamente todo el mundo hicimos mandas, ¿no? Así como que se va a ir mi hermano caminando. Yo prometo que se va mi hermano caminando. Todo el mundo hicimos mandas, eran misas, rosarios. Cuando ella sale, esto pasa en agosto, sale en octubre, y en noviembre son sus 15 años, y claro que le hacen una fiesta. Sí, claro. Y una de las doctoras que la atendió fue su madrina, y literal dijo, es que no nos explicamos, esta niña es un milagro, es un milagro. Entonces, dentro de la ciencia, claro que hay cosas que a veces no podemos explicarnos, claro que hay cosas que pasan, ¿sí? Que no le encontramos una explicación lógica. No necesariamente todo tiene que tener una explicación lógica. Tenemos que tener la capacidad de entender que hay cosas que sí están propensas a pasar, y que hay cosas que no, y está bien. ¿Sí? O sea, está bien creer en algo más, teniendo ciertos límites. Por ahí decía yo al inicio, si tú hablas con Dios, es porque tienes fe. Claro. Si Dios habla contigo, eres esquizofrénico. Entonces hay que tener como este lineamiento entre lo que sí podemos controlar y lo que no podemos controlar. Y claro, también, o sea, si hay cosas que no cuadran, pues es que también existen las enfermedades mentales, pero también existen cosas positivas que no sabemos cómo explicar. Ajá. A lo mejor ahí entraría un poquito lo que es la biodescodificación. ¿Has escuchado hablar de eso? Un poco, pero a ver, platícame. Un poquito de lo que también yo sé por TikTok, no es cierto. He leído libros que es también un poquito de lo que habla de deja de ser tú, porque él dice que pues estamos hechos de energía, células y neuronas, y todo existe en la conexión, ¿no? Entonces dice que cuando tú empiezas a alimentar a tus células y a tus neuronas de cierta manera, con cierta información, es lo que te digo del cambio de hábitos desde lo alimenticio, hábitos saludables de hacer ejercicio y toda esta parte, pero también la información que le estás dando a tu cerebro. O sea, dejar de ver noticias, de estar a lo mejor en redes sociales nada más viendo cosas que ni están en tu alcance para cambiarlas. Así. Pero estás todo preocupado porque pues, ya se aprobó la reforma. Bueno, sí es de preocuparse, pero no vamos a entrar en política. Y es que luego la reforma. Pero sí es como que cambiar todo esto para poder manifestarlo, pero también que se haga como realidad. Algo que me pasó a mí, que no me explico, fue que el año pasado me empecé a desintoxicar, porque a una prima le empezaron a dar dolores en la vesícula y le decían que eran piedras. Entonces, eso según sé, nada más se cura con operación. Ajá. Entonces, ella le habla, tiene una amiga, y esa amiga le dice de un libro donde te ayuda a desintoxicarte de manera natural y la va a ayudar a expulsar esas piedras. Entonces, como mi prima y yo somos muy muéganos, hicimos la desintoxicación juntas, y era así de que no comer carne durante toda la semana, un jugo de manzana diario y varias cosas. El chiste es que el fin de semana lo tienes que tener súper desocupado porque es cuando empieza la limpieza.
y ya te tomas sales, una mezcla que la verdad ahorita no me acuerdo, y tienes que meditar. Entonces, en esta parte de la meditación, porque te tomas esa revoltura, meditas, y yo me acuerdo que estaba en un sillón y frente a mí estaba una ventana. Entonces, pues cierro los ojos para empezar a meditar. No sé en qué parte de la meditación yo ya empezaba a ver la ventana que tenía al frente y mis pies. Pero como que no lo hice consciente, yo seguí escuchando la meditación. Entonces se termina, abro los ojos y como que dije, ¿por qué yo estaba viendo lo que estaba enfrente de mí? De hecho, empecé a ver cómo se empezaba a oscurecer, porque esto fue como de 6 a 7. Y pues le platico a la chava esta de que nos da la receta y dice que la desintoxicación fue tanta que, o sea, de que limpiamos el cuerpo y con la meditación se empezó a limpiar la conciencia, que se abrió el tercer ojo. Entonces, es algo raro que a mí se me hizo porque sí creía en toda esta parte de la meditación, pero científicamente no entiendo cómo darle una explicación a que yo estaba viendo eso. Y es que, ¿por qué buscas una explicación? Pues porque ese sí es lo humano. A ver, tú dime. ¿Tú entiendes cómo funcionan las computadoras al 100%? No, claro que ¿Y quién creó una computadora? El ser humano. Ajá, sí. No sé. Un extraterrestre. Así llegó. No, el ser humano crea las computadoras. Entonces, si no entendemos una computadora, Claro. menos vamos a entender el cerebro que creó esta computadora. Albert Einstein decía que el ser humano únicamente utiliza el 10% de su cerebro. El 10%. Y con ese 10% ve todo lo que hemos creado. Todo lo que han creado. Hay mérito. Imagínate, es el 10%. Hay muchas habilidades que como seres humanos no hemos aprendido a desarrollar. Que sería como la película esta de, ¿cómo se llama? Fragmentado. Exactamente, o sea, tenemos el 10%, con el 10% de todo lo que hemos creado, o sea, nos queda un 90%. Eso, hablando desde la parte cognitiva, desde la parte mental, tenemos también que, por ejemplo, tenemos un mínimo de consciente. Somos conscientes de la mínima parte de nuestra vida. Todo lo demás, y así no sé si recuerdas clases de psicología, el iceberg, ¿no? La parte consciente es la que está encimita y es muy poquito, y todo lo demás está por debajo, y es la parte inconsciente, lo que no nos damos cuenta, lo que no entendemos, lo que no podemos explicar. Hay cosas que no tienen explicación. Y a veces no necesitamos una explicación, simplemente creer. Okay. Porque creemos, manifestamos, entendemos, agradecemos. Entonces ya no le busco. Ya. Bueno, sí, pues ya sí. Creer en que existe también. Claro, o sea, creer en que existe también algo diferente. Y que no es esquizofrenia. Y que mientras no hablen contigo, mientras no escuches voces, no es esquizofrenia. Okay. Muy bien. Porque hay muchas maneras de comunicación. Hay muchas cosas que, pues, te digo, siempre como seres humanos buscamos esta parte, ¿no? De racionalizar. Pero a veces no, y no pasa nada. Y eso no te hace menos científico o más científico. Sí, porque sí estaba es como que ese, ¿cómo se puede decir? No duda, pero, por ejemplo, yo dejé de ejercer varios años y me metí toda la rama de diseño y como que no te exigen tanto, ¿no? Entonces, pues yo creía mucho en las meditaciones, en todo esto, mientras estaba en diseño. Pero cuando empiezo con criminología y cosas así, digo, ya no tengo derecho a creer en esto porque a lo mejor sí tenía esa duda de me hago menos profesional,
o No tiene puede ir nada de que la ver. mano? Perfectamente puede ir de la mano. A ver, ¿por qué en los hospitales siempre hay una capilla? Claro. Sí. Es que es una necesidad del ser humano. Es una necesidad y entiendo lo que sea que en lo que tú creas, está bien. Porque esto quiere decir que te estás preocupando por ti. Okay. Estás buscando satisfacer esta parte espiritual y está bien. Digo, siempre y cuando no transgredas o vulneres o andes ahí embrujando a todo el mundo, ¿no? Pero en lo que tú creas está bien. Es bueno. Todos tenemos este derecho y esta necesidad. Tú vas a misa un domingo, por ejemplo, en catedral. Ahí encuentras muchos médicos conocidos, encuentras colegas, encuentras mucha gente que, pues, estamos en misa, no pasa nada. Es lo mismo, nada más. Sí, como al del principio de que es a dónde poner la fe. Son creencias, finalmente son creencias, y eso no porque un médico, porque también hay dentro de la religión yoruba, hay médicos. Okay. No porque sea un médico quiere decir que no te va a operar bien, ¿no? O que pierde su conocimiento en medicina porque cree en otras cosas, ¿no? De hecho, fíjate que me gustaría invitar a un amigo, que justamente es médico, para que también él nos explique desde su punto de vista, porque aparte, pues él también tiene como un panorama también muy, muy complejo, que inclusive estas cuestiones vienen hasta desde la cuestión cultural. Sí, siento que con los médicos es un punto más interesante porque pues sí viene en esta parte en donde no hay explicación médica como lo que pasa con su hermana, que no... Y que aparte también la carga que nos da en general la sociedad, pero a los médicos la carga social es muy pesada. Me acuerdo mucho, tengo 2 hermanos médicos y uno decía, no, es que la gente es bien canija. Si se salva, es Dios. Es Diosito. Y si se muere, es el médico maldito. O sea, también es como, sí, tienen como toda esta carga emocional que, pues claro, todo el mundo busca la manera de irse deslindando desde la parte espiritual. Así es. Muy bien, entonces ya para cerrar, ¿algo más que quieras comentar a este tema? Pues no, nada más y dejar énfasis en que el hecho de que tengas alguna creencia, alguna práctica, pues no te hace más o menos científico. A veces pensamos que la parte de la ciencia y la religión o la cuestión espiritual están peleadas, pero no. Ya vemos que no. En cualquier lugar donde tú te presentes, va a haber esta cuestión espiritual. No están peleados. No te hace ni mejor ni peor persona. Es simplemente una práctica personal y va a depender de las necesidades de cada persona. Yo ahorita me atrevo a hablar, por ejemplo, los de las áreas forenses, pues claro, tenemos unas necesidades un poco más demandantes porque el trabajo es más complejo y trabajas con muchos sentimientos de muchas personas y no son sentimientos agradables, ¿no? Entonces necesitamos, claro, este respaldo, sí. No tiene nada que ver, no están peleados y pues sigamos. Bueno, nos vemos a la siguiente semana. Hasta